regresó Vespasiano a Roma y Arvirago permaneció en Britania. Rebasado el umbral de la vejez, Arvirago comenzó a respetar al Senado y a gobernar su reino en paz y tranquilidad. Confirmó las viejas leyes tradicionales y promulgó otras nuevas, mostrándose en extremo dadivoso con aquellos que más lo merecían. Su fama se extendió por toda Europa, y los romanos lo estimaban y lo temían al mismo tiempo, hablándose de él en Roma mucho más que de cualquier otro rey. Juvenal cuenta en su libro como un ciego, que hablaba con Nerón acerca de un rodaballo que había capturado, dijo al emperador: Regem aliquem capies, aut de temone Britanno decide. Arviragus. Nadie fue más fiero que él en la guerra, ni más benigno en la paz, ni más jovial, ni más generoso a la hora de las dádivas. Cuando llegó al final de sus días, fue sepultado en Gloucester, en el templo que él mismo había consagrado en honor de Claudio. 70. Lo sucedió en el reino su hijo Mario, hombre de admirable prudencia y sabiduría. Tiempo después, durante su reinado, un rey de los Pictos, llamado Roderick, vino con gran flota de Escitia, desembarcó en la parte septentrional de Britania que se conoce por Albania y empezó a devastar la comarca. Reuniendo a su pueblo, Mario salió al encuentro del invasor y, tras varias batallas, lo mató y obtuvo la victoria. Como recuerdo de su triunfo, ordenó levantar una piedra en la región que después, de su nombre, se llamó Vestmaria. Una inscripción grabada sobre la piedra ha perpetuado su memoria hasta nuestros días. Muerto Roderick y vencido el pueblo que con él había llegado, Mario les dio la parte de Albania llamada Caithness para que la habitaran. El país era un yermo, pues hacía mucho tiempo que nadie lo ocupaba. Como no tenían mujeres, los Pictos pidieron a los britanos sus hijas y parientes, pero los britanos consideraron indigno casar a las mujeres de su raza con tal género de hombres. Luego de recibir esta negativa, los Pictos navegaron rumbo a Hibernia y se unieron con mujeres de aquel país, que les dieron hijos con los que prolongar su linaje. Esto baste en lo que concierne a los Pictos, pues no me propongo relatar su historia, ni la de los escotos que nacieron de ellos y de las mujeres de Hibernia. En cuanto a Mario, una vez restablecida de manera absoluta la paz en toda la isla, comenzó a manifestar su afecto al pueblo romano pagando puntualmente los tributos que le eran demandados. Animado por el ejemplo de su padre, practicó la justicia, la paz, el ejercicio de las leyes y la honestidad a lo largo y ancho de su reino. 71. Cuando llegó a su fin el curso de su vida, su hijo Coilo tomó el gobernalle del reino. Había sido criado en Roma desde niño y, educado en las costumbres de los romanos, mostraba la mayor inclinación hacia ellos. Pagó sin rechistar el tributo, pues veía que todo el mundo estaba sometido a Roma y que su poder sobrepasaba el de cada lugar aislado y el de cada provincia. Así, pues, tributando lo que se le exigía, pudo regir en paz cuanto era suyo. Ninguno de los reyes britanos honró más a los nobles de su reino, o no los molestaba, o los recompensaba con frecuentes regalos. 3. Lucio. 72. Tuvo un único hijo, cuyo nombre era Lucio. Fue coronado rey a la muerte de su padre, e imitó tanto sus buenas acciones que todos lo consideraban un segundo Coilo. Sin embargo, queriendo terminar mejor aún de lo que había empezado, envió cartas al Papa Eleuterio pidiéndole ser recibido en la fe cristiana. Los milagros realizados por los jóvenes misioneros de Cristo en diversas naciones habían disipado las nieblas de su mente, y, suspirando por la verdadera fe, fue escuchado en su piadosa petición. El santo pontífice, al saber de su devoción, le envió a dos de sus más religiosos doctores, Pagano y Dubiano, para que, predicando la encarnación de la palabra de Dios, le administraran el sagrado bautismo y lo convirtieran a Cristo. No tardaron los pueblos de todas las naciones de Britania en seguir el ejemplo de su rey, purificados por el mismo sacramento, fueron restituidos al reino de los cielos. Una vez que los santos doctores pusieron fin al paganismo en casi toda la isla, consagraron al Dios único y a sus santos los templos que habían sido erigidos en honor de múltiples dioses, asignándoles diversas congregaciones de clérigos. Había por aquel entonces en Britania 28 flámines y 3 archiflámines, a cuya jurisdicción estaban sujetos los demás jueces y sacerdotes. Por mandato del Papa,
arrancaron a estos de la idolatría, y donde había flámines instalaron obispos y, donde había archiflámines, arzobispos. Las sedes de los archiflámines habían sido tres muy nobles ciudades, a saber, Londres, Evoraco y Ciudad de las Legiones, cuyo emplazamiento a orillas del Usk, en la región de Glamorgan, todavía atestiguan viejas murallas y edificios. A estas tres ciudades fueron sometidos, una vez desterrada la superstición, los 28 obispos, y diversas parroquias a cada obispado. Deira y Albania, las regiones que el gran río Humber separa de Logres, cayeron bajo la jurisdicción del metropolitano de Evoraco, Logres y Cornubia, bajo la del de Londres. A estas dos últimas provincias el Severn las separa de Cambria o Gales, que dependía del arzobispado de Ciudad de las Legiones. Finalmente, una vez ordenado todo, los prelados volvieron a Roma y pidieron al Santo Papa que confirmara cuanto habían hecho. Dio su aprobación el pontífice, y Pagano y Dubiano regresaron a Britania acompañados de otros muchos religiosos, con cuyas enseñanzas el linaje de los britanos fue en poco tiempo corroborado en la fe de Cristo. Sus nombres y hechos se encuentran recogidos en el libro que Gildas escribió sobre la victoria de Aurelio Ambrosio, donde la materia es tratada de una manera tan luminosa que no hay ninguna necesidad de insistir en ella en mi estilo, mucho más tosco. 73. Lucio, entretanto, aquel famoso rey, viendo cómo se había propagado en su reino el culto de la verdadera fe, exultaba de gozo. Decidió entonces dar mejor uso a todas las posesiones y tierras que habían pertenecido con anterioridad a los templos idólatras, poniéndolas en manos de las iglesias de los fieles. Y sintiendo que debía otorgarles aún mayor honor, aumentó su patrimonio con más campos y casas, y ratificó su poder con todo tipo de privilegios. Se hallaba Lucio en estos y otros lances que formaban parte del mismo plan cuando dejó esta vida en la ciudad de Gloucester y fue enterrado con todos los honores en la iglesia de la primera sede metropolitana, en el año 156 de la Encarnación del Señor. No tuvo hijos, lo que, a su muerte, originó discordias entre los britanos y debilitó el poder romano sobre la isla. 4. Severo. 74. Cuando el fallecimiento de Lucio se supo en Roma, el Senado envió como legado al senador Severo al mando de 2 legiones, para volver a colocar el país bajo su dominio. Tan pronto como Severo desembarcó, trabó combate con los britanos y obligó a algunos de ellos a sometérsele. A los que no pudo vencer los acosó con incesantes y crueles embestidas, rechazándolos hacia Albania, la actual Escocia. Desde allí los britanos, con Fulgencio como caudillo, opusieron muy viva resistencia, infligiendo con frecuencia enorme matanza tanto a los romanos como a sus propios compatriotas, ya que Severo había alistado en su ejército a cuantos nativos de la isla encontraba a su paso, y así es como a menudo regresó victorioso. Gravemente dañado por las correrías del enemigo, el emperador mandó construir una empalizada entre Deira y Albania para frenar las incursiones de Fulgencio. Se recaudó a tal efecto un impuesto extraordinario, y levantaron una muralla de mar a Martes. Durante muchos años, ese muro logró detener los ataques enemigos. Fulgencio, por su parte, cuando no pudo resistir por más tiempo a Severo, navegó rumbo a Escitia, esperando recuperar su dignidad anterior con ayuda de los fictos. Reuniendo a todos los jóvenes de ese país, volvió a Britania con una flota colosal y puso sitio a Evoraco. Cuando las demás tribus se enteraron, la mayor parte de los britanos abandonaron a Severo y se unieron a Fulgencio. No flaqueó Severo en sus propósitos. Reunió a sus romanos y a los britanos que aún permanecían con él, marchó sobre la ciudad sitiada y entabló combate con Fulgencio. Cuando se combatía con más saña, Severo fue muerto, junto con muchos de los suyos, y Fulgencio fue mortalmente herido. Severo fue sepultado en Evoraco, que sus legiones habían conseguido liberar. 5. Basiano, Carausio, Alecto y Asclepio Doto. 75. Dejó Severo 2 hijos, Basiano y Geta. La madre de Geta era romana, y britana la de Basiano. Al morir su padre, los romanos elevaron a Geta a la realeza, favoreciéndolo porque era romano por los 4 costados. Los britanos se negaron a aceptar a Geta y eligieron a Basiano, toda vez que se hallaba unido a ellos por la sangre materna.
Se enzarzaron, pues, ambos hermanos en una guerra en la que Geta perdió la vida y Basiano se apoderó del reino. En aquel tiempo vivía en Britania un joven llamado Carausio, de humildísima cuna. Después de haber mostrado su valor en muchas batallas, partió a Roma y pidió permiso al Senado para equipar una flota de navíos y defender con ellos las costas de Britania de los ataques bárbaros. Si se lo otorgaban, prometía que sus hazañas serían tantas y tan grandes que Roma alcanzaría mayor gloria y prestigio que si el propio reino de Britania le fuese entregado. Luego que hubo engañado al Senado con sus promesas, obtuvo lo que pedía y regresó a Britania con todos los papeles en regla. Reúne al punto naves, embarca en ellas a lo más granado de la juventud britana y se hace a la mar, recorriendo las costas del reino y sembrando el mayor alboroto posible entre sus habitantes. En el ínterin, desembarca en las islas cercanas al litoral devastando sus campos, destruyendo ciudades y fortalezas, y despoja de todo lo que tienen a los isleños. Obrando así, consigue que se le unan cuantos apetecen lo ajeno, de manera que en muy poco tiempo se encuentra al frente de un ejército al que ninguno de los príncipes vecinos es capaz de oponerse. Crecido su ánimo por el éxito, se hace elegir rey por los britanos, prometiéndoles que aniquilará a los romanos y limpiará de extranjeros toda la isla. Cuando hubo obtenido lo que pedía, presentó al punto batalla a Basiano, lo mató y empuñó el gobernalle del reino. Se dio la circunstancia de que a Basiano lo traicionaron los fictos, los mismos a quienes Fulgencio, el propio hermano de su madre, había introducido en Britania. En lo más crudo del combate, corrompidos por las promesas y los sobornos de Carausio, desertaron de Basiano justamente cuando tenían que haber acudido en su auxilio y cargaron contra sus compañeros igual de armas. Los hombres del rey se quedaron estupefactos, sin saber quién era su enemigo y quién su aliado, y abandonaron a toda prisa el campo, alzándose Carausio con el triunfo. Después de la victoria, dio a los fictos un lugar de asentamiento en Albania, donde permanecieron desde entonces, mezclados con los britanos. 76. Cuando la usurpación de Carausio se supo en Roma, el Senado envió a Alecto como legado, con 3 legiones, para que diese muerte al tirano y restituyera el reino de Britania a la dominación romana. Nada más desembarcar, se enfrentó con Carausio, lo mató y se instaló a su vez en el trono. Desde allí dirigió la matanza de muchos britanos, con el pretexto de que habían roto la alianza con Roma uniéndose a Carausio. Los britanos no soportaron estas represalias y eligieron rey a Asclepiodoto, duque de Cornubia, y haciendo causa común fueron al encuentro de Alecto, provocándolo a combatir. Se hallaba entonces en Londres, celebrando una fiesta en honor de sus dioses patrios. Al enterarse de la llegada de Asclepiodoto, interrumpió el sacrificio, salió de la ciudad con toda su fuerza y trabó con él encarnizadísima batalla. Fue Asclepiodoto el vencedor. Desbarató las filas de Alecto, lo obligó a huir y, en la persecución, dio muerte a muchos miles de enemigos y al propio rey. Una vez decantada así la victoria del bando de Asclepiodoto, Livio Galo, camarada de Alecto, se retiró a Londres con los romanos supervivientes. Cerró las puertas de la ciudad, fortificó las torres y las demás defensas. Pensaba así resistir a Asclepiodoto o, al menos, evitar una muerte inminente. En cuanto Asclepiodoto se dio cuenta de lo que su enemigo había hecho, puso sitio inmediatamente a la ciudad y comunicó a todos los notables de Britania que había muerto a Alecto y a muchos miles de sus hombres, y que asediaba ahora a Galo y a los restos de los romanos al pie de Londres. Les rogaba, por tanto, encarecidamente que acudieran todos y cada uno de ellos en su ayuda lo más rápidamente posible, pues la raza de los romanos sería fácilmente borrada de Britania si todos juntos atacaban con un ejército común a los sitiados. Acudieron a su llamada los demecios y venedocios, los deiros, los albanos y los demás britanos sin excepción. Reunidos todos a la vista de su caudillo, ordena construir innumerables máquinas de guerra con las que derribar las murallas de la ciudad. Y es obedecido. No hay hombre que no contribuya a la tarea en la medida de sus fuerzas y de su valor. Pronto invaden impetuosamente la ciudad y, abatiendo al punto los muros, se abren paso y siembran la matanza entre los romanos. Cuando estos vieron que estaban siendo aniquilados uno tras otro,
aconsejaron a Galo que se rindiera y que pidiese merced a Asclepiodoto, a fin de que les permitiera salir de allí con vida. Habían sido muertos ya casi todos, excepto una sola legión, que continuaba resistiendo lo mejor que podía. Galo estimó oportuno el consejo y se entregó con los suyos a Asclepiodoto. Se hallaba este proclive a la piedad cuando llegaron los venedocios y, avanzando en formación, los decapitaron a todos en una misma jornada a orillas de un torrente cercano a la ciudad al que después llamaron, del nombre del caudillo, Nantgalim en lengua británica y Galabroc en sajón. 77. Derrotados así los romanos, tomó Asclepiodoto la corona del reino y, con el beneplácito popular, se la impuso sobre sus sienes. Durante 10 años gobernó el país justamente y en paz, reprimiendo la crueldad de los ladrones y las cuchilladas de los bandidos. Fue en sus días cuando surgió la persecución del emperador Diocleciano, que casi hizo desaparecer el cristianismo de la isla, donde había permanecido íntegro e inviolado desde los tiempos del rey Lucio. Maximiano Herculio, en efecto, general en jefe de las tropas del antedicho tirano, llegó a Britania, por orden suya, todas las iglesias fueron derribadas, y todas las santas escrituras que se pudieron encontrar fueron arrojadas al fuego en las plazas públicas, la flor y nata de los sacerdotes fue asesinada junto con los fieles a ellos encomendados, porfiando en filas compactas todos ellos por morir, como el que sabe que camina hacia el gozo del reino de los cielos, hacia su verdadera morada. Dios, sin embargo, incrementó su misericordia hacia nosotros y, en los días de la persecución, con vistas a que los britanos no quedaran completamente sepultados en la impenetrable oscuridad de tan negra noche, encendió para nuestro pueblo, como beneficio gratuito de su bondad, las deslumbrantes lámparas de sus santos mártires. Aún hoy sus sepulturas y los lugares de sus pasiones seguirían infundiendo el mismo ardor de caridad divina en los espíritus, si no hubiesen sido arrancados a nuestros compatriotas por la funesta perversidad de los bárbaros. Entre aquellas personas de uno y otro sexo que, con la mayor grandeza de ánimo, permanecieron firmes en las filas de Cristo, padeció martirio Albano de Verulam, y también Julio y Aarón, vecinos de Ciudad de las Legiones. Albano, ardiendo en la gracia de la caridad, vio a su confesor Anfíbalo perseguido y a punto de ser capturado, lo ocultó primero en su casa y después, cambiando los vestidos con él, se dispuso a morir en su lugar, imitando en esto a Cristo, que dio su alma por sus ovejas. Los otros dos, con el cuerpo espantosamente destrozado, volaron juntos sin tardanza a las gloriosas puertas de Jerusalén con los trofeos de su martirio. 6. Constancio y Constantino. 78. En el ínterin, Coel, duque de Caercolún, esto es, de Colchester, se sublevó contra el rey Asclepiodoto y, presentándole batalla, lo mató y se coronó con la diadema del reino. Cuando estos hechos fueron conocidos en Roma, el Senado se alegró mucho de la muerte de un rey que tanto había perjudicado al poder romano en todo cuanto hizo. Viniéndoles a la mente los reveses que habían sufrido al perder el reino, enviaron como legado al senador Constancio, un hombre sabio y esforzado que había sometido Hispania al dominio romano y que había trabajado como nadie en aumentar el poder del Estado. Por su parte, Coel, caudillo de los britanos, al enterarse de la llegada de Constancio, temió entablar combate con él, pues la reputación del romano era tal que ningún rey podía oponérsele. Así, pues, cuando desembarcó Constancio en la isla, Coel le envió legados pidiéndole paz y prometiéndole sumisión, sobre la base de que él conservaría el reino de Britania y se plegaría a la soberanía romana con el tributo acostumbrado y nada más. Constancio convino en la propuesta que le acababan de formular, y, recibidos los rehenes, firmaron ambos un tratado de paz. Un mes después, una gravísima enfermedad se apoderó de Coel y en 8 días lo mató. Muerto Coel, Constancio tomó la corona del reino y desposó a una hija del rey difunto. Su nombre era Helena y su belleza superaba con mucho a la de todas las jóvenes de Britania. En ninguna parte podía hallarse otra doncella tan experta en tañer todo género de músicos instrumentos ni tan docta en las artes liberales. Su padre carecía de cualquier otra descendencia que heredase su trono, por esta razón se había esforzado en enseñarla, al objeto de que a su muerte pudiese regir los destinos del reino eficazmente.
Después de que Constancio la recibiera en matrimonio, engendró en ella un hijo y lo llamó Constantino. Pasaron 11 años y Constancio murió en Eboraco, legando el reino a su hijo. Este, en cuanto accedió al trono del reino, comenzó en pocos años a evidenciar una probidad sin fisuras, a mostrar una fiereza leonina y a mantener con energía la justicia entre sus súbditos. Reprimió para ello la rapacidad de los salteadores de caminos, puso fin a las crueldades de los tiranos locales e hizo cuanto pudo por restaurar la paz en todos los rincones de Britania. 79. En aquel tiempo había en Roma un tirano, llamado Magencio, que intentaba desheredar a todos los nobles y a los más probos ciudadanos, y oprimía el Estado con la peor de las tiranías. Aquellos sobre los que descargó su brutalidad se dirigieron, arrojados de su país, a Constantino de Britania y rieron recibidos con todos los honores por él. Finalmente, cuando eran muchos ya los refugiados, se las ingeniaron para inflamar en odio a Constantino contra el antedicho tirano, y sin cesar se lamentaban de su suerte en discursos como el que sigue. ¿Hasta cuándo soportarás, oh Constantino, nuestra desgracia y nuestro destierro? ¿A qué aguardas para devolvernos a nuestra patria? Tú eres el único de nuestra raza que eres capaz de expulsar a Magencio y de restituirnos lo que hemos perdido. ¿Qué príncipe, en efecto, puede compararse con el rey de Britania, ya sea en lo que atañe a la fuerza de sus vigorosos guerreros, ya en la abundancia de oro y de plata? Te lo pedimos, rey, ven con nosotros a Roma con tu ejército y, venciendo al tirano, devuélvenos nuestras posesiones, devuélvenos a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Inducido por estas y otras razones, Constantino marchó contra Roma, conquistó la ciudad y se convirtió en soberano del mundo entero. Había llevado consigo a 3 tíos de Helena, a saber, Joelín, Traern y Mario, a quienes promovió al rango senatorial. 80. Entretanto, Octavio, duque de los Yeguiseos, se rebeló contra los procónsules en cuyas manos, como dignatarios de Roma, había sido depositado el gobierno de la isla, y, después de vencerlos y matarlos, se instaló en el trono del reino. Cuando Constantino lo supo, envió a Traern, tío de Helena, con 3 legiones a fin de restaurar en la isla la soberanía romana. Traern desembarcó en la costa cercana a la ciudad llamada Caerperis en lengua británica. Atacó la ciudad y la tomó 2 días después. Circuló la noticia de este hecho entre todas las tribus, y el rey Octavio reunió a todos los hombres de la isla en edad de empuñar un arma y salió al encuentro de Traern no lejos de Wintonia, en una llanura que los britanos llaman Maisurian. Allí peleó Octavio, y se hizo con la victoria. Traern, por su parte, se dirigió a las naves con sus maltrechas tropas y, embarcando, marchó por mar a Albania, donde se dedicó a saquear las provincias. Cuando el rey Octavio lo supo, congregó de nuevo a sus hombres, buscó a Traern y se enfrentó con él en la provincia de Westmoreland, pero esta vez fue derrotado y tuvo que huir. En cuanto Traern vio que el triunfo era suyo, persiguió a Octavio y no le dio respiro, con el único objeto de arrebatarle sus ciudades y su corona. Octavio estaba muy preocupado por la pérdida de su reino, de manera que decidió navegar a Noruega, a pedir ayuda al rey Humberto. En el ínterin, había ordenado a sus íntimos que hicieran todo lo posible por asesinar a Traern. El conde de Castillo Municipal, que apreciaba a Octavio más que a nadie, obedeció sus órdenes tan pronto como pudo. Un día en que Traern se encontraba fuera de Londres, lo esperó oculto con 100 soldados en cierto valle de la Floresta por donde tenía que pasar, lo atacó de improviso y lo mató en medio de sus hombres. Cuando Octavio lo supo, volvió a Britania y, puestos en fuga los romanos, recuperó el trono del reino. Tal probidad y tanta abundancia de oro y plata adquirió en poco tiempo que no temía a nadie. Lo cierto es que se mantuvo felizmente en el trono de Britania desde entonces hasta los días de Graciano y de Valentiniano. 7. Maximiano y Graciano. 81. Finalmente, ya anciano y queriendo dejarlo todo bien dispuesto para su pueblo, preguntó a sus consejeros quién de su estirpe creían que debía ser elevado a la realeza al morir él. Tenía una única hija, y carecía de heredero varón a quien poder legar el gobierno del país. Hubo quien le recomendó que casara a su hija con algún noble romano y que, con ella,
le diera el reino, a fin de disfrutar de una paz sólida y estable. Otros apuntaban a Conan Meridoc, sobrino del rey, como heredero del trono, y aconsejaban entregar la mano de la princesa a algún príncipe de otra nación, con una dote de oro y de plata. Mientras debatían estas cuestiones, llegó Caradoc, duque de Cornubia, y opinó que debían invitar al senador Maximiano y darle en matrimonio a la hija del rey, junto con el gobierno de la isla, para gozar así de una paz perpetua. Maximiano era britano por parte de padre, pues era hijo de Joelín, tío de Constantino, de quien ya hemos hecho mención más arriba, por su madre y por su nacimiento era, sin embargo, romano, y, por su sangre, de estirpe regia por ambos lados. Esta solución prometía, por tanto, una paz duradera, pues Caradoc sabía que Maximiano, siendo a la vez de la familia de los emperadores y britano de origen, tendría derecho a regir los destinos de Britania. Ante este consejo del duque de los cornubienses se indignó Conan, sobrino del rey, pues anhelaba obtener la corona con toda su alma, y perturbó por este motivo a toda la curia. Caradoc, por su parte, mantuvo su propuesta y envió a Mauric, su hijo, a Roma, a explicar el asunto a Maximiano. Era Mauric de gentil estatura y de gran probidad y valor, de los que, si alguien contradecía algo que él había decidido, estaban dispuestos a mantenerlo por las armas, en singular combate. Tan pronto como llegó a presencia de Maximiano, fue convenientemente recibido por él y honrado por encima de los guerreros que lo acompañaban. Había entonces una gran rivalidad entre el propio Maximiano y los dos emperadores, Graciano y su hermano Valentiniano, pues le habían negado a aquel la tercera parte de imperio que reclamaba. Cuando Mauric vio cómo vejaban los emperadores a Maximiano, habló a este en los términos siguientes: ¿por qué temes, Maximiano, a Graciano, cuando está claro para ti el camino por el que puedes arrebatarle el imperio? Ven conmigo a la isla de Britania y obtendrás la corona de ese reino. El rey Octavio está agobiado por la debilidad y la vejez, y no desea otra cosa que encontrar a alguien a quien legar su reino junto con su hija. Carece de descendencia masculina y, por eso, ha pedido la opinión de sus varones acerca del hombre a quien dar como esposa a su única hija, con el reino como dote. Sus héroes respondieron a su llamada y decidieron entregarte a ti el reino y la mano de la doncella. Me han enviado a mí para que te lo haga saber. De modo que, si vienes conmigo y llevas a término esta empresa, con la cantidad de oro y plata que hay en Britania y con la multitud de bravos guerreros que allí habitan, podrás volver a Roma, expulsar a los emperadores y poner la ciudad bajo tu yugo. Así lo hizo tu pariente Constantino, y muchos otros reyes nuestros que accedieron al solio imperial. 82. Maximiano, asintiendo a las palabras de Mauric, se dirigió a Britania. No dejó de saquear en su ruta las ciudades de los francos, amontonando así el oro y la plata necesarios para reunir bajo su bandera soldados que acudían de todas partes. Después, haciéndose a la mar con vientos favorables, desembarcó en Puerto de Amón. Cuando el rey Octavio lo supo, se quedó paralizado de terror, creyendo que acababa de llegar un ejército hostil. Así que llamó a Conan, su sobrino, y le ordenó reunir a todos los hombres armados de la isla y marchar al encuentro del enemigo. Reunió al punto Conan a toda la juventud del reino y llegó a Puerto de Amón, donde Maximiano había levantado sus tiendas. Cuando se apercibió de la llegada de tan inmensa muchedumbre de britanos, Maximiano se abismó en negras cavilaciones, no sabiendo qué hacer. Sus soldados eran inferiores en número, y, además, no solo lo hacía vacilar la multitud de los recién llegados, sino también su arrojo en el combate, de manera que no abrigaba ninguna esperanza de paz. Convocó entonces a los más viejos de sus hombres y a Mauric, y comenzó a preguntar qué debía hacerse en tales circunstancias. Mauric respondió: no podemos enfrentarnos con tantos belicosos guerreros. No hemos venido aquí con el propósito de conquistar Britania por la fuerza de las armas. Debemos pedir paz y licencia para acampar aquí hasta saber lo que el rey pretende. Digámosles que hemos sido enviados por los emperadores para traer un mensaje de su parte al rey Octavio, y ablandemos así a este pueblo con sagaces palabras. Pareció bien el plan a todos. Mauric tomó consigo a 12 de los varones,
los 12 de cabello cano y más sabios que los demás, los 12 llevando una rama de olivo en su mano derecha, y salió con ellos al encuentro de Conan.